Bajo un sol implacable, un campo de trigo sediento se extiende sin fin, con polvo arremolinándose con cada ráfaga. Anselmo, curtido por las dificultades, se encuentra derrotado en medio de la desolación de su cosecha fallida. Sus ojos, llenos de desesperación, escudriñan la árida extensión, buscando un atisbo de esperanza que no está allí. La tierra agrietada refleja las líneas del rostro de Anselmo, cada una contando una historia de lucha y pérdida. Una figura solitaria contra un telón de fondo de devastación, Anselmo encarna la difícil situación de los olvidados. Levanta una mano para proteger sus ojos. El sol poniente proyecta largas sombras sobre la desolada tierra. En la tenue luz de una humilde cabaña, una sola vela parpadea, proyectando largas sombras. Sofía, con el rostro surcado por la preocupación, se mueve con una gracia cansada, sirviendo una sopa escasa y aguada. Martín y Elena, con los ojos que reflejaban la tenue luz, se sientan en silencio, sus pequeños rostros reflejando la desesperación que impregna la habitación. La sopa aguada humea ligeramente a la luz de las velas, un crudo recordatorio de su pobreza. La humilde cabaña está llena de un pesado silencio, roto solo por el suave crepitar de la vela, un testimonio de su silencioso sufrimiento. Bajo la fría luz de la luna llena, Anselmo vaga solo por el vasto campo de trigo, su rostro una máscara de angustia. Llevado a la desesperación, Anselmo cae de rodillas, una figura solitaria contra el horizonte interminable. En una súplica desesperada, implora ayuda, su voz es engullida por el silencio de la noche. El campo de trigo se balancea suavemente a su alrededor, indiferente a su sufrimiento. Bajo el manto de la noche, el diablo aparece, su presencia irradiando una elegancia inquietante y una sutil amenaza. El aire mismo crepita a su alrededor, cargado de una energía antinatural que insinúa las fuerzas oscuras que controla. Con una voz que gotea tentación azucarada, el diablo propone: ofrezco un pacto, prosperidad a cambio de un precio. Sus palabras flotan en el aire, una promesa peligrosa susurrada en la oscuridad, alterando para siempre el destino de Anselmo. El campo de trigo despierta, bañado por la tierna luz del amanecer, su extensión reluce con una vida verde. Aparece Anselmo, con la mirada fija en el campo, una tormenta de asombro y temor gestándose en su interior. Sus ojos absorben la vista, luchando entre la admiración y la preocupación. El campo se extiende, un mar interminable de verde, mientras Anselmo estudia el paisaje. La casa de Anselmo rebosa vida. Una fiesta de comida y risas llena cada rincón. La alegre risa de Sofía resuena en la habitación, una sinfonía de dicha familiar. Anselmo observa la celebración. Una sonrisa forzada enmascara emociones más profundas. La abundancia de comida y alegría contrasta fuertemente con la tensión en los ojos de Anselmo. Bajo el sol radiante, Anselmo se erige como un pilar de prosperidad, su riqueza irradiando a través del vibrante pueblo. La admiración y la envidia se arremolinan entre los habitantes del pueblo mientras observan el ascenso de Anselmo. Cada adoquín susurra historias del éxito de Anselmo, haciéndose eco de su transformación en una figura respetada. Su silueta contra el sol pinta un retrato de logro, un faro para que otros lo sigan. En el corazón del pueblo, el legado de Anselmo florece, cambiando para siempre el destino de la ciudad. Dentro de la taberna, tenuemente iluminada, Anselmo busca consuelo entre los hombres del pueblo, pero su corazón está apesadumbrado por la culpa. La camaradería de la taberna no ofrece escapatoria al tormento de su pacto secreto. Cada trago de vino solo profundiza la sombra de su transgresión. La risa de sus compañeros resuena hueca en sus oídos, un crudo recordatorio de su carga. Atrapado entre la camaradería y la conciencia, el tormento de Anselmo es un grito silencioso en la bulliciosa taberna. Bajo la fría mirada de la luna, el diablo aparece en el campo de trigo, un presagio de fatalidad. El viento susurra secretos a través del trigo, llevando el aroma de la tierra seca, mientras el diablo declara: tu tiempo se acabó, Anselmo, he venido por lo que es mío. Anselmo súplica, con la voz quebrada por la desesperación: por favor, se lo ruego, solo un poco más de tiempo. Puedo conseguir lo que quieres, lo juro.
La figura de El Diablo se cierne, su voz un eco escalofriante. Los términos eran claros, no hay negociación. Los ojos de Anselmo se mueven rápidamente, buscando una salida, cualquier destello de esperanza en la oscuridad opresiva. El campo de trigo se balancea ominosamente, mientras el final inevitable se acerca a Anselmo. En la oscuridad de la noche, Anselmo es atormentado por pesadillas vívidas, su sueño un campo de batalla de horrores invisibles. Un grito penetrante rompe el silencio cuando Anselmo se despierta de golpe, con los ojos desorbitados por el terror. El repentino estallido sobresalta a Sofía. Sus ojos se abren con alarma. Los ecos de la pesadilla perduran en la habitación, dejando a Anselmo y Sofía conmocionados y vulnerables. Anselmo busca refugio en la iglesia, su pequeña figura empequeñecida por la imponente fachada. El sacerdote observa a Anselmo, con sus ojos transmitiendo una silenciosa sospecha. Anselmo se siente completamente abandonado, como si fuera abandonado por Dios. La iglesia se alza, indiferente a la súplica silenciosa de Anselmo. La mirada del sacerdote se detiene, un juicio silencioso que resuena en el aire libre. Anselmo permanece inmóvil, perdido en una profunda sensación de desolación. En la oscuridad de la noche, Anselmo se atrinchera en su estudio, una fortaleza de desesperación. Busca frenéticamente cualquier estratagema para burlar al diablo. Su mente corre contra la oscuridad que se avecina. El peso de su inminente perdición lo oprime mientras busca una escapatoria imposible. En la tenue luz, las sombras bailan a su alrededor, burlándose de sus inútiles esfuerzos por engañar al último engañador. Bajo el vasto cielo, Anselmo comienza su sombría tarea en el campo de trigo. Con pasos medidos, siembra sal sobre la tierra, un blanco puro contra el suelo fértil. Cada grano es una promesa silenciosa de engaño, una falsa ofrenda al diablo. El sol golpea mientras Anselmo continúa su trabajo. Su sombra se alarga por el campo se transforma, un mosaico de vida y desolación, un testimonio de la apuesta desesperada de Anselmo. Él espera que su engaño proteja su verdadera cosecha de la codicia del diablo. En la encrucijada, la furia del diablo se enciende, su rostro se contorsiona mientras se enfrenta a la traición de Anselmo. La energía oscura aumenta mientras gesticula salvajemente. El aire mismo parece crepitar con malevolencia. Su voz retumba con una resonancia impía. Esta traición no quedará impune. Jurando venganza, declara: ya que me has estafado con tu alma, tomaré algo mucho más precioso. Anselmo, atormentado por la necesidad de proteger a su familia, se mueve con energía frenética por su casa. Refuerza cada entrada, aislando a su familia de la oscuridad que se avecina. La casa se transforma en una fortaleza, reflejando su creciente desesperación. El sueño no ofrece respiro. El hacha sigue siendo su compañera constante. Incluso en sueños, Anselmo no puede sacudirse el peso de sus responsabilidades. Los susurros se entrelazan por el pueblo, mientras los aldeanos lanzan miradas cautelosas hacia Anselmo. Se le ve como un forastero, una figura de inquietud y peligro percibido. Los murmullos se hacen más fuertes, pintando a Anselmo como un enigma. Un manto de sospecha empieza a envolverlo, aislándolo de la comunidad. Cada palabra silenciosa se suma a la creciente narrativa de Anselmo como una presencia peligrosa. El pueblo, antes acogedor, ahora se eriza con acusaciones silenciosas y especulaciones temerosas. En la habitación tenuemente iluminada, Sofía se encuentra de pie, una figura rígida consumida por su propia sombra alargada. Anselmo, de espaldas, manipula nerviosamente una fotografía en la repisa, evitando la intensa mirada de Sofía. La voz de Sofía rompe el pesado silencio. ¿Por qué haces esto, Anselmo? ¿Por qué no me dices la verdad? Anselmo responde, con la voz llena de una mezcla de pesar y determinación: no puedo, Sofía, es por tu bien, no lo entenderías. La frustración de Sofía estalla. ¿Entiendes? Me tratas como a una niña. Merezco saber qué está pasando. En el denso bosque, Martín y Elena se encuentran irremediablemente perdidos, su juguetona aventura convirtiéndose en una prueba desalentadora. En lo profundo del bosque, los gritos desesperados de Anselmo
resuenan mientras busca frenéticamente a los niños desaparecidos. El bosque se cierne ominosamente a medida que las sombras se alargan, amplificando el miedo y el aislamiento de los niños a cada instante que pasa. Anselmo tropieza a través de la maleza, con su determinación inquebrantable mientras se adentra en el abrazo del bosque, gritando sus nombres. Bajo el cielo estrellado, emerge la figura sombría del diablo, un espectro de terror y promesa. Anselmo permanece inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad que se acerca. El miedo y la esperanza desesperada luchan en su interior. La voz del diablo atraviesa la noche. Puedo devolverte a los niños, Anselmo. Una condición escalofriante flota en el aire cuando el diablo pronuncia, pero cada regalo requiere un sacrificio. La pequeña habitación está sumida en la oscuridad. La única fuente de luz es una vela parpadeante que proyecta sombras danzantes sobre las paredes de adobe. Anselmo camina inquieto. Su sombra refleja su confusión interna contra las paredes texturizadas. Su rostro curtido, surcado por líneas de preocupación, está iluminado por la luz de las velas, cada parpadeo acentuando su ansiedad. Se retuerce las manos, un gesto silencioso que revela el intenso debate interno que lo consume. La desesperación llena la habitación, una presencia palpable que sofoca el aire alrededor de Anselmo. El peso de su dilema lo agobia. Su rostro es una máscara de angustia e incertidumbre. En el vasto campo de trigo, el corazón de Anselmo salta de alivio al divisar a sus hijos en medio de las espigas doradas. Los niños, sanos y salvos, juegan sin ser conscientes del tormento que causó su desaparición, pero en medio de la alegría, una escalofriante comprensión se hace presente. El diablo se ha burlado de la desesperación de Anselmo. El campo dorado ahora parece burlarse de Anselmo, un recordatorio del oscuro truco que le jugaron. Los ojos de Anselmo se mueven rápidamente por la habitación. Un torbellino de paranoia lo consume. La desconfianza se enquista, y cada sombra parece transformarse en una figura demoníaca. Ve al diablo acechando en cada rostro, una aterradora ilusión que se apodera de su mente. La habitación da vueltas mientras el peso de su paranoia se vuelve insoportable. Cada respiración una lucha. Las llamas envuelven el pueblo, convirtiendo los hogares en infiernos mientras el día se oscurece con humo. En medio del caos, los aldeanos permanecen inmóviles, con los ojos ardiendo de acusación mientras fijan su mirada en Anselmo. Anselmo está solo, silueteado contra el fuego furioso, un paria marcado por la superstición. La desconfianza de la comunidad se solidifica en una maldición palpable, aislando a Anselmo en un mar de culpas. Bajo el manto de la noche, la casa de Anselmo se convierte en el epicentro del caos. Una turba enfurecida desciende, convirtiendo un hogar pacífico en un campo de batalla. En medio del alboroto, Sofía abraza a sus hijos, con sus rostros marcados por el terror. Impulsados por el miedo primario, Sofía y sus hijos huyen, sus sombras tragadas por la oscuridad que se avecina. Su desesperada huida resuena contra la noche, mientras la furia de la turba amenaza con consumirlo todo. Bajo el manto de la noche, Anselmo se mantiene desafiante, enfrentándose a la turba invasora en el corazón del campo de trigo. Invisible, el diablo observa desde las sombras. Una siniestra satisfacción recorre su rostro. La turba avanza, sus figuras silueteadas contra la noche. Una ola de ira y determinación los inunda mientras se acercan a Anselmo. Anselmo permanece firme, una figura solitaria que se enfrenta a la marea de furia. Bajo la pálida luz de la luna en la encrucijada, la silueta de Anselmo es un testimonio de su desesperación. Súplica en la noche, con la voz quebrada por el miedo: «Déjenme en paz». Un frío e inquebrantable rechazo hace eco. Me niego. El aire crepita con energía invisible, atando a Anselmo a su destino. Anselmo, una figura de desesperación, regresa a la iglesia silenciosa, sus pasos resonando con una súplica de salvación. Su rostro, un lienzo de angustia, busca la redención en la casa de Dios. Un sombrío sacerdote se mantiene firme, sus palabras cortando el sagrado silencio: «No puedo ofrecerte consuelo». Anselmo se detiene, con el rostro marcado por la desesperación,
La esperanza se desvanece de sus ojos mientras las palabras del sacerdote resuenan en la iglesia. Bajo el manto de la noche, Anselmo se adentra en el corazón del bosque, una figura solitaria impulsada por el miedo. Las sombras del bosque se profundizan. Cada árbol es un centinela silencioso mientras Anselmo busca refugio. Se mueve con un propósito desesperado. Las hojas susurrantes susurran secretos del diablo del que huye. Cada paso es una apuesta. Cada sombra, un posible escondite de la oscuridad que persigue. El aire se vuelve pesado de temor, y el corazón de Anselmo late al ritmo del pulso silencioso del bosque. En el abrazo del bosque, Anselmo encuentra un santuario temporal, una frágil esperanza contra el mal que se avecina. En la oscuridad de la noche, una cabaña abandonada se alza, un centinela silencioso contra la oscuridad. Anselmo busca refugio dentro de las paredes dilapidadas de la cabaña, encontrando una fugaz sensación de seguridad. Por un breve momento, el peso del mundo se levanta de los hombros de Anselmo mientras se regodea en la ilusión de seguridad. La cabaña ofrece un santuario frágil, un refugio temporal de los peligros que acechan afuera. El diablo se manifiesta dentro de la cabaña en ruinas, llenando el espacio con una presencia opresiva. Anselmo, en un acto desesperado de desafío, se abalanza hacia la figura demoníaca, un gesto inútil contra un poder insuperable. El diablo desvía sin esfuerzo el ataque de Anselmo, con sus ojos ardiendo con oscura diversión. Anselmo retrocede, con el rostro contorsionado en una mezcla de miedo y desafío, dándose cuenta de la desesperanza de su lucha. El diablo observa la inútil resistencia de Anselmo. Su presencia proyecta una larga y ominosa sombra sobre la cabaña. Bajo el manto de la noche, Anselmo se enfrenta a su terrible destino mientras lo arrastran al cruce de caminos. Se avecina la encrucijada, un nexo de destino donde se sellará el destino de Anselmo. Una escalofriante declaración atraviesa la noche mientras la voz de diablo retumba. Reclamo tu alma. Anselmo tiembla, dándose cuenta de la condena inevitable que le espera. El aire crepita con energía oscura mientras diablo se prepara para tomar su premio. El cruce de caminos se convierte en un escenario para una transacción sobrenatural, donde un alma es el precio final. Bajo el sol implacable, el campo de trigo yace reseco y sin vida, con polvo arremolinándose donde una vez floreció la vida. La casa de Anselmo permanece silenciosa y abandonada, un crudo recordatorio de sueños abandonados. El viento susurra a través de los campos vacíos, llevando consigo relatos de desolación y esperanzas olvidadas. El cielo se cierne sobre la cabeza, una vasta extensión que refleja el vacío que se ha asentado sobre la tierra. Años grabados en su rostro, Sofía se sienta en medio de sus nietos. Una sombra de tristeza la envuelve. La habitación está llena de un pesado silencio, roto solo por el suave susurro de la ropa. Reunidos cerca, sus nietos esperan un cuento de una vida vivida, una respiración profunda, un momento de reflexión, y Sofía comienza: voy a contarte la historia de Anselmo. Su voz, áspera por la edad, promete un viaje al pasado. El aire se espesa con la anticipación, cuando la historia de Anselmo está a punto de ser revelada. Bajo la luz del día, Sofía se acerca a la tumba de Anselmo, con un ramo de flores en la mano. Ella se arrodilla, con sus ojos reflejando una mezcla conmovedora de amor y tristeza, mientras se prepara para dejar las flores. Con un toque suave, Sofía coloca las flores en la tumba de Anselmo, un tributo silencioso a su pasado compartido. Los colores vibrantes de las flores contrastan fuertemente con la piedra fría, un símbolo de vida en medio de la pérdida. Los recuerdos del pasado compartido inundan la mente de Sofía, cada recuerdo un eco agridulce en el silencio del cementerio. Mientras Sofía está de pie, el trágico destino que los separó proyecta una larga sombra sobre ella, un recuerdo inquietante del amor perdido. Bajo el manto de la noche, un cruce de caminos aguarda, impregnado de un silencio ominoso. Una figura sombría se materializa, un enigma envuelto en la oscuridad, preparado con intención. El cruce de caminos se convierte en un escenario de dramas invisibles, mientras una nueva figura sombría acecha, esperando pacientemente a su próxima víctima desprevenida.
En el corazón de la noche, la figura permanece en vigilia, un depredador invisible al acecho. Dentro de la casa de Sofía, la noche desciende, envolviendo a Martín en un velo de aprensión mientras mira pensativamente por la ventana. Sus ojos, pozos de profunda preocupación, reflejan las sombras ominosas que danzan por la habitación. Una escalofriante premonición se apodera de su alma, susurrando los ecos inquietantes de la historia. Se queda inmóvil, una estatua de temor, mientras el peso de sus miedos se posa sobre él. La habitación a su alrededor parece encogerse, amplificando la opresiva sensación de fatalidad inminente. En la quietud de la noche, Martín se enfrenta a la escalofriante constatación: la historia se repetirá. Bajo el vasto cielo, un joven granjero examina su cosecha de trigo, la esperanza luchando con un miedo profundo. El trigo dorado se ondula en la brisa, un mar de potencial ensombrecido por un temor tácito. Frunce el ceño mientras se acerca, con los dedos recorriendo las delicadas espigas de trigo, buscando consuelo. El sol proyecta largas sombras. Cada tallo es un recordatorio del frágil equilibrio entre la abundancia y la pérdida. Una oración silenciosa se forma en sus labios, una súplica para que la cosecha resista las amenazas invisibles que se avecinan en el horizonte. Con una respiración profunda, se arma de valor, listo para afrontar cualquier destino que la temporada pueda traer. En el corazón solemne de la iglesia, Martín busca la intervención divina, arrodillándose ante el altar. Sus manos se juntan, una súplica desesperada escapa de sus labios en una oración silenciosa. Sus labios se mueven, formando palabras de protección, el juramento de un padre contra la inminente oscuridad. Cada respiración, una esperanza susurrada, cada latido de su corazón, un ferviente deseo por la seguridad de su hijo. El altar se alza como un testigo silencioso, bañado por el suave resplandor de la fe y la desesperación. En la quietud, su oración silenciosa resuena un escudo contra el mal que amenaza con engullir sus vidas. Bajo el manto de la noche, los susurros de una maldición familiar se deslizan por el pueblo. Las sombras bailan con el viento ascendente, mientras los cuentos de la familia de Anselmo resuenan por las calles oscurecidas. Se intercambian miradas temerosas, cada aldeano atormentado por el peso de la supuesta maldición. La escalofriante narrativa del linaje de Anselmo se propaga como la pólvora, alimentada por los miedos más profundos del pueblo. La luz de las velas baña la taberna con un brillo cálido, iluminando los rostros de los hombres del pueblo. Se levantan las jarras, se aclaran las gargantas y la taberna se llena con el murmullo de voces que discuten sobre el diablo. El aire se espesa con el peso de la historia de Anselmo, un recuerdo compartido que despierta miedo y fascinación a partes iguales. Las miradas se cruzan en las mesas iluminadas por velas, cada una reflejando las llamas parpadeantes y el cuento inquietante. Un pesado silencio desciende cuando las últimas palabras de la historia se desvanecen, dejando solo el crepitar del fuego y el peso de los miedos no expresados. El nombre del diablo cuelga tácito. Una presencia escalofriante se siente en cada sombra y en cada mirada nerviosa. Bajo el vasto cielo, un joven campesino emprende un viaje al bosque, buscando consuelo a sus problemas. El abrazo del bosque se profundiza a medida que el campesino se adentra, cada paso haciéndose eco de su búsqueda de resolución. La luz del sol se filtra a través del dosel, proyectando largas sombras que bailan alrededor del campesino preocupado. El aire se vuelve denso con el peso de sus preocupaciones. Cada susurro de las hojas es un murmullo de su corazón agobiado. Se detiene, el silencio del bosque amplificando su confusión interna, mientras contempla su próximo movimiento. El aire pesa con los ecos del destino de Anselmo, mientras el joven campesino vacila en el umbral. Un temor palpable llena el espacio dilapidado, erizando la piel del joven campesino. Entra cautelosamente en la cabaña, cada pisada hace eco de la presencia maligna que perdura. Una sensación de presentimiento se profundiza a medida que se adentra en el corazón de la cabaña abandonada. El peso del final de Anselmo lo oprime, helándolo hasta la médula. Cada sombra parece susurrar historias de lo que le sucedió a Anselmo. Bajo el manto de la noche,
El diablo acecha en las sombras, con sus ojos fijos en el joven campesino desprevenido. Desde lejos, observa. Un depredador ominoso esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. El campesino camina desprevenido. Su destino pende de un hilo mientras la mirada del diablo se intensifica. Cada paso que da el campesino lo acerca a un encuentro con la maldad pura. El diablo permanece inmóvil, una estatua de oscuridad contra el telón de fondo de la noche. El aire se espesa con anticipación a medida que la confrontación inevitable se avecina cada vez más. En la quietud de la noche, Sofía yace en su cama, la luz de la luna proyectando un pálido resplandor por toda la habitación. Su fachada pacífica se rompe cuando comienza a dar vueltas, un signo sutil de la agitación interna. Su ceño se frunce con preocupación, un testimonio silencioso de la pesadilla perturbadora que la atormenta. Ella está atrapada en una pesadilla vívida, una premonición de peligro que se cierne sobre su bisnieto. El sueño se intensifica, una visión potente que difumina la línea entre la realidad y las sombras de sus miedos más profundos. El peso del peligro inminente la agobia. Una palpable sensación de temor llena la habitación. Bajo el cielo solemne, Martín llega a la tumba de Anselmo, un lugar donde el dolor y la piedra se encuentran. El aire es denso con lamentos tácitos, cada lápida un testigo silencioso de oportunidades perdidas. Martín se arrodilla ante la tumba de Anselmo, la fría piedra un crudo recordatorio de la pérdida irreversible. En un tono silencioso, Martín busca perdón. Perdóname por no haber podido romper la maldición. Sus palabras se las lleva el viento, perdidas entre las sombras del cementerio. Bajo el manto de la noche, una figura solitaria se arrodilla en el campo de trigo, una silueta contra el cielo estrellado. Susurra, su voz es una súplica frágil llevada por el viento susurrante y el trigo, repitiendo las palabras olvidadas de Anselmo, su oración susurrada. Ayúdame, por favor, ayúdame. El campo de trigo se balancea a su alrededor, un océano de oro bajo la pálida luz de la luna, como respondiendo a su llamada desesperada. En la vasta extensión, su voz es un mero eco, un grito desesperado de salvación en medio del susurro del trigo. La noche contiene el aliento, el trigo susurra secretos, mientras la súplica del granjero pende de un hilo, esperando una respuesta de lo desconocido. En la encrucijada, la noche desciende y una presencia de otro mundo comienza a materializarse. El joven campesino se alza, inconsciente del diabólico trato que está a punto de ser propuesto. La forma del diablo se solidifica, revelando una figura siniestra que extiende una mano. Se ofrece un pacto que refleja el que hizo Anselmo hace mucho tiempo. El campesino tiembla. El peso de la inminente decisión es pesado para él. El campo de trigo se ondula suavemente bajo el sol, un mar de oro que promete una cosecha abundante. Cada grano parece bendecido, prosperando en un testimonio silencioso del misterioso favor de la naturaleza. El joven campesino examina su tierra. Una sensación de asombro y gratitud lo inunda. La historia se desarrolla una vez más, mientras el milagro del crecimiento se repite. En la tenue luz de casa de Sofía, las sombras bailan ominosamente cuando Sofía se acerca a su fin. Un último aliento escapa de sus labios, una aceptación silenciosa del perdurable legado de la maldición. Sus ojos parpadean y la habitación se desvanece en la oscuridad. El aire se vuelve pesado con el peso de las generaciones, la maldición intacta. Su frágil cuerpo descansa, un testimonio de un destino del que no pudo escapar. La maldición perdura, una oscura promesa que resuena en la quietud de la noche. Bajo el manto de la noche, la sonrisa del diablo corta la oscuridad. Se deleita en la verdad eterna. La desesperación engendra oportunidades. Los cruces de caminos aguardan, un escenario preparado para tratos fatídicos. Una promesa silenciosa flota en el aire, un trato susurrado en el viento. El diablo sabe que su juego es interminable, su cosecha siempre madura.